Bienvenidos a Estudios EDH. Estamos por comenzar nuestra tercera clase de Encontrando tu propósito. El tema de hoy se titula Los comeremos como pan, donde el pastor Aldo Fernández hablará sobre cómo hacer lo imposible posible. Recuerda tomar apuntes y anotar lo que el Señor está añadiendo a tu vida en este tiempo. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Aldo Fernández y seguimos aquí en Estudios EDH hablando acerca del propósito de Dios para nuestras vidas. Dijimos ya que todo lo que Dios hace, lo hace con un propósito. Eso quiere decir que nosotros fuimos creados con un propósito. El plan de Dios está escrito en su libro y nosotros podemos vivir de acuerdo a ese plan que Él tiene para cada uno de nosotros. Dios nos llamó desde el vientre de nuestra madre. Él nos eligió y Él también puso habilidades, talentos dentro de nosotros. Pero también vimos que no podemos pretender cumplir el llamado de Dios para nuestras vidas sin su gracia, sin conocerlo a Él. Con nuestras fuerzas no vamos a poder. Tenemos que hacerlo mediante el conocimiento de Dios. Es así como vamos a descubrir nuestro llamado y es así también como vamos a llegar a la meta. Ahora, todo lo que Dios nos ha llamado a hacer, como ya lo dije, es imposible. Con nuestra fuerza es imposible. Si es algo que tú puedes lograr, si es algo que tú puedes hacer con tu esfuerzo, con tu inteligencia, con tu sabiduría, dudo que sea algo que Dios te está guiando a hacer. Porque de ahí solamente podrías hacerlo tú, no lo necesitas a Él y tú te llevarías toda la gloria. Bueno, pero la idea de llevar a cabo el plan de Dios es que Él se va a llevar toda la gloria, todos los créditos. Como te dije, Pablo experimentó todos estos problemas, todas estas circunstancias, adversidades, y Dios le dijo, mi poder se perfecciona cuando tú eres débil, cuando tú no puedes. Entonces es ahí donde el poder de Dios va a fluir, donde el poder de Dios va a manifestarse. Y fue así como Pablo llegó al final de su carrera. Fue así como Pablo pudo decir, he corrido mi carrera, he guardado la fe, llegué a la meta. Ahora quiero decirte algo importante. Para terminar tu carrera es necesario guardar la fe. Para vivir, para cumplir el plan, el propósito de Dios para nuestras vidas, es necesario hacerlo por medio de la fe. Vemos en el Antiguo Testamento muchas historias, de hecho, quiero mostrártelo desde Hebreos, cómo muchos de los antiguos tuvieron y alcanzaron un buen testimonio debido a su fe. En Hebreos capítulo 11, versículo 1, dice, la fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. ¿Okay? Entonces es por medio de la fe. Y luego vemos cómo hay una lista de personajes aquí en Hebreos 11 de personas que lograron cosas grandes, que hicieron cosas imposibles, pero lo hicieron por la fe. Vemos en el versículo 2, por su fe, la gente de antaño gozó de una buena reputación. Por la fe entendemos que todo el universo fue formado por orden de Dios, de modo que lo que ahora vemos no vino de cosas visibles. Fue por la fe que Abel presentó a Dios una ofrenda más aceptable. Versículo 5. Fue por la fe que Enoc ascendió al cielo sin morir. Desapareció porque Dios se lo llevó. Después, pues antes de ser llevado, lo conocían como una persona que agradaba a Dios. De hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que le recompensa a los que lo buscan con sinceridad. Versículo 7. Fue por la fe que Noé construyó un barco grande para salvar a su familia del diluvio en obediencia a Dios, que le advirtió de cosas que nunca antes habían sucedido. Fue por su fe que Noé condenó al resto del mundo. Y así vas viendo el versículo también 8, dice, fue por la fe que Abraham obedeció cuando Dios lo llamó para que dejara su tierra y fuera a otra que él le daría por herencia. Después el versículo 17, fue por la fe que hasta Sara pudo tener un hijo, a pesar de ser estéril y demasiado anciana.
Versículo 20, versículo 17. Fue por la fe que Abraham ofreció a Isaac. Versículo 20. Fue por la fe que Isaac prometió a sus hijos, Jacob y Esaú, bendiciones para el futuro. Fue por la fe que Jacob. Versículo 22. Fue por la fe que José. Fue por la fe que cuando nació Moisés, sus padres lo escondieron durante 3 meses. Fue por la fe que Moisés, cuando ya fue adulto, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. Versículo 27. Fue por la fe que Moisés salió de la tierra de Egipto sin temer el enojo del rey. Siguió firme en su camino porque tenía los ojos puestos en el invisible. Fue por la fe que Moisés ordenó que todo el pueblo de Israel celebrara la Pascua. Versículo 29. Fue por la fe que el pueblo de Israel atravesó el Mar Rojo. Versículo 30. Fue por la fe que el pueblo de Israel marchó alrededor de Jericó durante 7 días y las murallas se derrumbaron. Versículo 31. Fue por la fe que Rahab, la prostituta, no fue destruida junto con los habitantes de su ciudad que se negaron a obedecer a Dios. Versículo 32. ¿Cuánto más les tengo que decir? Se necesitaría demasiado tiempo para contarles acerca de la fe de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y todos los profetas. Por la fe, esas personas conquistaron reinos, gobernaron con justicia y recibieron lo que Dios les había prometido. Cerraron boca de leones, apagaron llamas de fuego y escaparon de morir a filo de espada, y su debilidad se convirtió en fortaleza. Llegaron a ser poderosos en batalla e hicieron huir a ejércitos enteros. Hubo mujeres que recibieron otra vez con vida a sus seres queridos que habían muerto. Y así, fue por la fe que todas estas personas hicieron cosas imposibles. Todo dentro del plan de Dios. Todo dentro del plan de Dios. De hecho, mira lo que dice en el versículo 13. Todas estas personas murieron aún creyendo lo que Dios les había prometido. Aunque no recibieron lo prometido, lo vieron desde lejos y lo aceptaron con gusto. Coincidieron en que eran extranjeros y nómadas aquí en este mundo. Es obvio que quienes se expresan así esperan tener su propio país. Si hubieran añorado el país del que salieron, bien podrían haber regresado. Sin embargo, buscaban un lugar mejor, una patria celestial. Por eso Dios no se avergüenza de ser llamado el Dios de ellos, pues les preparó una ciudad. Nota todo esto. Ellos no lo alcanzaron, no dicen no lo alcanzaron porque murieron aquí en la tierra, pero lo vieron desde lejos. Y aún así vivieron sus vidas por medio de la fe. Creyeron a Dios, creyeron en la promesa. Bueno, y esa fe que ellos tenían es fe, hoy día nosotros lo llamaríamos de esta manera, fe en Jesucristo. Ellos tenían la fe en el que iba a venir. Nosotros tenemos fe en el que ya vino. Y por medio de esa fe, ellos llegaron a hacer cosas imposibles. Como dice en el versículo 32. ¿Cuánto más les tengo que decir? Se necesitaría demasiado tiempo para contarles acerca de la fe de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y todos los profetas, ¿no? Y cómo ellos hicieron grandes cosas. ¿Has escuchado hablar de David? Cómo él fue y mató a Goliat, el gigante que desafiaba a la nación de Israel, ¿no? Los desafiaba para destruir Israel. Destruía a Israel y mataban a los israelitas. Luego, el linaje por el cual venía Jesucristo se hubiese detenido. Entonces, por la fe en el que iba a venir, ¿verdad? David venció a Goliat. Y hoy día, tal vez tú te estás enfrentando con un gigante. Tal vez tú tienes un desafío, ¿no? Alguna circunstancia que te está diciendo, tú no puedes hacerlo. Es imposible para ti. Tal vez por tu situación económica, tal vez por tu trasfondo, tal vez por tu edad o incluso cómo te ves a ti mismo. No solamente cómo la gente te ve o lo que dicen de ti, sino cómo tú te ves a ti mismo. Pueden ser gigantes que nos desafían diariamente diciéndonos, tú no puedes.
Tú crees que Dios te llamó a hacer esto, pero es imposible. Tú no puedes. Mírate. Ni siquiera puedes memorizar un versículo bíblico, ni siquiera vas a la iglesia todos los domingos, eres aquí, eres esto, eres un pecador, no puedes y es imposible, 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 imposible. No tienes dinero, no tienes, qué sé yo, ahorros, no tienes un trabajo. Y empiezas a ver todos esos argumentos, circunstancias que te dicen tú no puedes. Gigantes que te desafían. Y cada vez que te enfrentas o que vienen estos desafíos o que vienen estos pensamientos, arrancas. Tratas de hacer otra cosa, tratas de vencerlo con tus fuerzas, pero no puedes. Y lo has intentado una y otra vez. ¿Cómo lo hizo David? ¿Qué fue lo que hizo David? ¿Cómo fue que David pudo vencer a ese gigante? Nota esto. Este gigante, o la victoria que tuvo David sobre este gigante, fue lo que llevó a David de estar apacentando las ovejas de su padre al trono, arriba, a esa posición listo para ocupar el trono. Bueno, de estar en el desierto o en el campo, ¿no? Apacentando los corderos o las ovejas de su papá. Y ahora, en este evento, en este desafío que él encuentra, el vencer al gigante lo llevó y lo puso en la posición de estar listo, donde él sería el siguiente para ocupar el trono de Israel. Ese era el llamado de Dios. Dios le dijo a Samuel: he hallado a alguien conforme a mi corazón. ¿Pero dónde estaba ese alguien? Naturalmente era imposible que ese alguien llegara al trono. No era hijo de Saúl. Pero Dios lo llevó desde ese lugar, desde estar en el campo, pastoreando a las ovejas de su padre, y que para sus hermanos era un trabajo insignificante, ¿verdad? Recuerdas que incluso su padre no lo consideró cuando vino el profeta para ungir a uno de sus hijos, ¿no? Y pasaron todos. De hecho, Samuel vio al primero y dijo: sin duda, este es el elegido. Y Dios le dijo: no, yo lo desecho. Tú ves lo natural, pero Dios ve el corazón. Eso fue lo que Dios le dijo a Samuel. Entonces le dijo: ¿tienes otro hijo? Le preguntó a Isaí, y mandaron a llamar a David. Y dijo: sin duda, él es, y lo ungió. Pero él siguió pastoreando. Decía: pero ¿cómo entonces va a llegar a ser ese rey? Bueno, Dios guió, ¿no es cierto?, a David, fue a la guerra, a la batalla, a ver a sus hermanos, y fue donde se encuentra a este gigante desafiando, como David lo dijo, a los escuadrones del Dios viviente. Y él dijo: ¿quién es este incircunciso que se atreve a desafiar a los escuadrones del Dios viviente? ¿Qué sabía David que todo el ejército de Saúl, de Israel, y el rey Saúl no entendían? Porque ellos no tenían esa misma actitud. ¿Cuál era la diferencia? La fe. La fe. Cada vez que el gigante venía a desafiar a los escuadrones del Dios viviente, al ejército de Israel, ellos arrancaban. Tenían miedo, arrancaban. Pero cuando él escuchó los desafíos, él dijo: ¿quién es este incircunciso? Incircunciso quiere decir, él no tiene un pacto con nuestro Dios. Él no forma parte de nuestra nación. No tiene un pacto con Dios. No hay una promesa que lo guarde. No hay protección para él. ¿Quién es este incircunciso que se atreve a desafiar a los escuadrones del Dios viviente? Entonces, esto que sabía David fue lo que le ayudó o lo llevó a la victoria. Tal vez es ahí donde
nosotros debemos cambiar el pensamiento. En vez de mirarnos a nosotros, en vez de mirar nuestras circunstancias, nuestros bolsillos, nuestras cuentas o nuestras habilidades, decir, ¿qué es esto que me está rodeando y desafiando al lado de todo lo que Jesús ha hecho por mí y ha provisto para mí? Él me ha dado la victoria. La Biblia dice, y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe, porque todos los que nacen, ¿no es cierto?, de Dios han vencido el mundo. La victoria es nuestra fe. Los que creen en el Hijo de Dios, en Jesucristo, son los que han vencido el mundo. Amén. Gloria a Dios. Entonces no importa lo que esté viniendo. Tú crees en el Hijo de Dios. Tú crees en Jesucristo. Entonces tienes la victoria. Esta es la situación. ¿Te ves como alguien que ha vencido? ¿O sigues viéndote a ti mismo como alguien que no puede hacerlo? ¿Cuál es la imagen que tú tienes de ti mismo? ¿Recuerdas que te dije que mientras más conoces a Jesús, más vas a saber cuál es tu identidad? Más vas a saber quién eres tú. Y eso va a traer seguridad, estabilidad a tus emociones y a lo que tú piensas de ti mismo. Y eso te va a ayudar, te va a colocar en esa posición para hacer lo que Dios te llamó a hacer. Va a abrirte esas oportunidades que son imposibles para ti hoy día. Pero Dios va a abrir esas puertas. Esas oportunidades van a venir. Dios se va a encargar que salgas de estar pastoreando a las ovejas allá atrás donde nadie te ve, a ese lugar donde debes estar. Tal vez David podría haberlo buscado a su propia manera, pero no hubiese llegado. Fue Dios quien lo guió para ponerlo justo en la posición donde él podía llegar a ser rey. ¿Qué es lo que Dios te llamó a hacer a ti? ¿Has estado meditando? ¿Has estado hablando con Él? ¿Has entregado tu atención al Señor para oír de Él qué es lo que Él te tiene que decir y para revelarte qué es lo que Él te llamó a hacer, qué es lo que Él te llamó a hacer, cuál es su propósito para tu vida? Y habiendo entendido eso, ¿estás dispuesto? Porque tú puedes oír, quiero que hagas esto, te estoy llamando a hacer esto. Pero así como Isaías respondió, ¿estás tú dispuesto a decir, he aquí, envíame a mí? Señor, aquí estoy, quiero hacer lo que tú me llamaste a hacer. Estoy dispuesto a dejar esto para hacer lo que tú me llamaste a hacer. Y una vez más digo esto, no estoy hablando de dejar un trabajo para dedicarte al ministerio. Si es que es lo que Dios te dice que debes hacer, está bien, hazlo. Mi punto es, no todos son llamados al ministerio, pero sí todos tienen un propósito. Sí todos tienen un llamado de parte de Dios, una responsabilidad, algo que debemos hacer, como el cuerpo de Cristo. ¿Ok? Y Dios te ha dado todo para que tú lo hagas. Entonces, deja de considerar las cosas que te dicen que no puedes hacerlo. Cree en Él, aférrate a la fe en Jesucristo, descansa en lo que Él te dice y da los pasos que Él te está mostrando que debes hacer. A veces eso puede implicar dejar a un lado mi antigua vida. ¿Por qué digo antigua? Porque ahora que descubro todo lo que Dios tiene para mí, David tuvo que dejar cosas atrás para ahora dedicarse a lo que Dios le mandó a hacer. Bueno, ahora, también nosotros, Pablo también, si vemos el ejemplo de Pablo, la vida de Pablo, Pablo era el que perseguía, ¿verdad?, a los cristianos. Ahora que se encontró con el Señor, que dijo, Señor, dime lo que tengo que hacer. Ahora todos los otros a los que él seguía, a los que le dieron las órdenes o el permiso para ir a otras ciudades a perseguir a los cristianos, ahora ellos quieren perseguir a Pablo y quieren matar a Pablo. Pablo dejó atrás su vida para hacer lo que Dios le llamó a hacer. Y eso requiere voluntad. Estás dispuesto a dejar a un lado
Tal vez lo que estás haciendo, que te va a llevar en dirección opuesta a comenzar a hacer lo que Dios te dijo que tienes que hacer, lo que Él te está mostrando que debes hacer. ¿Estás dispuesto a hacer ese giro, ese cambio en 180 grados? Requiere fe. Requiere fe. Porque tal vez estabas tú tratando de construir algo estable para tu vida. Pero ahora entiendes que la estabilidad viene en Cristo. Está en Cristo. ¿Amén? Ahora, antes de que la gente empiece a renunciar a sus trabajos y todo eso, escucha esto. David fue llamado por Dios. Y cuando él recibió ese llamado, ¿sabes qué hizo? Siguió cuidando las ovejas de su padre. Y fue ahí donde él se probó fiel. Amén. Él se probó fiel. La Biblia dice, si eres fiel en lo poco, serás puesto sobre mucho. La Biblia dice, si eres fiel en lo que es de otro, vas a tener lo tuyo propio. Así que antes de que vayas a renunciar, de que vayas a presentar tu renuncia, sé fiel donde tú estás. Y Dios te va a llevar, te va a guiar para ponerte en la posición donde estás listo para empezar a caminar, a dar pasos en el llamado que Dios tiene para ti. Amén. Ahora, tal vez estás en la universidad y estás estudiando o estás tomando una decisión de qué vas a estudiar, qué vas a hacer con tu vida. Esto es algo muy importante también. Para hacer lo imposible posible, lo hacemos por fe y también siendo guiados por el Espíritu Santo. Queremos llegar a la meta. Queremos lograr, como Pablo lo logró, poder decir, he guardado la fe, he peleado la buena batalla, he llegado a la meta. Lo terminé. Para poder decir eso, es necesario vivir por fe y ser guiado por el Espíritu Santo. Amén. Ser guiado por el Espíritu Santo. Ahora, ser guiado por el Espíritu Santo es una de las grandes ventajas que tenemos como creyentes, como hijos de Dios. El Espíritu de Dios vive dentro de nosotros y Él nos guía a toda la verdad. La gente suele ser guiada por lo que piensa, por lo que ve, por lo que otros dicen, por lo que dice Facebook, por lo que dice Instagram, por lo que dice Google, por lo que dice YouTube. Pero ¿qué es lo que Dios te está guiando a hacer? ¿Cuáles son los pasos que Él te está mostrando? Ahora gente puede decir, pero yo no sé oír su voz. Por eso te había dicho anteriormente, conócelo. ¿Cómo conocemos a Dios? Es por medio de su palabra. Estudia su palabra. Oye predicaciones que hablen acerca de la palabra de Dios. Obviamente, que hablen de la gracia de Dios y no de la ley. Que no traigan condenación, sino que sea el Evangelio el que está siendo predicado. Ahora, por favor, no me malentiendas. Hay muchas personas que piensan que porque se predica la gracia, van a decir, bueno, puedo hacer lo que quiera. No, no estoy hablando de eso. Porque la gracia también nos corrige. También nos muestra lo que está mal en nuestra vida. Pero no nos deja ahí, nos da el poder para cambiar. ¿Ok? Ahora, ¿por qué digo esto? Porque estaba hablando de si vas a ir a un lugar, si te estás congregando o estás escuchando un mensaje, debe ser basado en el Evangelio, no en la ley. La Biblia dice, cuando leen a Moisés, hay un velo que sigue puesto, el cual es quitado por medio de Cristo. ¿Ok? Entonces no queremos una mezcla de esto, queremos el Evangelio. Tampoco quiere decir que desechamos el Antiguo Testamento, porque todas esas cosas están escritas para nuestro ejemplo y para nuestro beneficio. ¿Ok? Ahora, es necesario conocer a Dios por medio de su palabra. Oye predicaciones. Oye a tu pastor lo que él está diciendo, lo que él está enseñando. Ese es un alimento que Dios provee para ti por medio de este instrumento o este regalo que conocemos como el pastor. Bueno, es así como Dios va a ayudarte para estar firme en la fe. Va a ayudarte para mostrarte cosas, para revelarte cosas.
Muchas veces he estado escuchando la predicación de nuestro pastor y de repente mientras está hablando, ¡boom!, sé qué hacer, sé qué decisión tomar. Y a veces ni siquiera es el tema del cual está hablando. Pero porque estoy sometido, ¿no es cierto?, a mi pastor, el Espíritu Santo me va a hablar a través de él. Va a traer un mensaje, va a traer revelación, va a traer claridad, va a traer corrección. Y va a ayudarme a llegar a la meta. ¿Ok? Ahora, ¿por qué digo esto? Porque es a través de el oír la palabra, del oír el mensaje, de estudiar la palabra. Hoy día hay tantas herramientas. Tenemos aplicaciones que te lee la Biblia. Podemos nosotros leer la Biblia. Tenemos tantas versiones de las cuales podemos estudiar, tantos comentarios bíblicos, bueno, tantos estudios de griego que ya ni siquiera a veces es necesario que uno vaya a estudiar griego, sino tenemos gente que lo ha estudiado, que lo ha desglosado y tenemos palabra por palabra su significado. Ahora, no me malentiendas, si tienes la oportunidad y quieres y puedes estudiar griego o hebreo, genial, gloria a Dios por eso. Pero lo que estoy diciendo es que tenemos tantas herramientas hoy día para poder estudiar, para profundizar en la palabra de Dios. Bueno, hay tanta revelación hoy en día, tanta revelación acerca de la palabra de Dios. Recuerda que para ellos era un misterio en el Antiguo Testamento y fue revelado en las Escrituras. Bueno, y esto fue traspasado a otros, a otros, a otros. Y hoy día hay mucha revelación acerca del Evangelio, de lo que Jesucristo hizo. ¿Amén? Entonces, no hay excusas. No hay excusas para no estar meditando la palabra de Dios. No hay excusas para no conocer a Dios. Él se ha encargado de que nosotros podamos tener este libro hoy día, lo que llamamos la Biblia, para que le podamos conocer, para que podamos crecer en el conocimiento de Él. De esa manera, la Biblia dice que es como ver un espejo. Vamos a ver eso en Santiago, capítulo 1, versículo 22. No solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Pues si escuchas la palabra pero no la obedeces, serás como ver tu cara en un espejo. Te ves a ti mismo. Luego te alejas y te olvidas cómo eras. Pero si miras atentamente la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. ¿Ok? Entonces, si miramos atentamente la ley perfecta, la palabra de Dios, nosotros vamos a saber cómo somos, lo que somos. Bueno, vamos a ver el reflejo de lo que somos. Nosotros estamos en Cristo. Cuando tú estudias la palabra, no estás solamente estudiando a Pablo o a Santiago o a Pedro. ¿No? Estás conociendo el corazón, los pensamientos de Dios, su plan, lo que Él quiere para nosotros. Amén. Entonces, Dios se encargó para que nosotros tengamos este libro y le podamos conocer. Conociéndolo a Él, vas a saber quién eres tú. Conociendo su naturaleza, porque la Biblia dice en 1 de Juan 4, dice, el versículo 17, dice, pues así como es Él, así nosotros somos en este mundo. Como Él es, así eres tú. Si tú sabes quién es Él, vas a saber quién eres tú. Mira lo que dice Colosenses, capítulo 3, versículo 1. Dice, ya que han sido resucitados a una vida nueva con Cristo, pongan la mira en las verdades del cielo, donde Cristo está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios. Piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra, pues ustedes han muerto a esta vida y sus verdaderas vidas están escondidas con Cristo en Dios. Su verdadera vida está escondida con Cristo en Dios. Su verdadera vida está escondida con Cristo en Dios. Lo que Él es, yo soy. Él es justo, yo soy justo. 1 Corintios, capítulo 1,
versículo 30. Dios los ha unido a ustedes con Cristo. Dios hizo que Él fuera la sabiduría misma para nuestro beneficio. Cristo nos hizo justos ante Dios, nos hizo puros y santos y nos libró del pecado. Entonces, todo lo que Jesús es, sabiduría, justificación, santificación y redención, yo soy en Cristo. Nota que Jesús era justo antes de morir. Era santo antes de morir. Él es la sabiduría. Antes de morir. Pero cuando Él fue a la cruz, Él se hizo maldición. Cuando fue a la cruz, Él se hizo pecado. Cargó con toda la maldición. El juicio de Dios cayó sobre Él y murió. Y resucitó al tercer día. En justicia, santificación. Y nos redimió, nos rescató. Todo eso lo hizo por ti. Lo hizo por mí. Y hoy día nosotros estamos en Él. ¿Por qué digo esto? Estoy hablando de cumplir el propósito de Dios para tu vida. Pero para llegar a la meta, tú puedes decir, esto es lo que Dios me llamó a hacer. Y he visto muchas personas que saben lo que Dios les llamó a hacer. Pero no lo están haciendo. Ya sea porque estos gigantes les han convencido de que no pueden y no han abrazado la fe. Más bien han creído los argumentos de los gigantes, han tirado la toalla, les han renunciado. Pero yo quiero animarte hoy día a que tú no seas de aquellos que renuncian. Aférrate a la fe que es en Cristo Jesús. Él te ha dado una nueva naturaleza. Él ha hecho todo esto por ti. Él ha quitado el peso del pecado y las consecuencias, como la maldición, la muerte, la corrupción, y te ha dado la victoria sobre esas cosas. Entonces ya no hay excusas. Pero es que Dios, tengo que hacer esto. Ya no hay excusas. Pero es que Dios, no tengo dinero. Él provee para todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. No hay excusas. No hay excusas. Quiero animarte a que te aferres a la fe que es en Cristo Jesús. Conozcas como Él te conoce. Te conozcas a ti mismo como Él te conoce. Te veas a ti mismo como Él te ve. Y eso va a quitar los límites de tu mente, de tus pensamientos. Esas cosas que antes para ti eran un desafío, se van a volver en pan. ¿Por qué digo esto? Cuando Josué y Caleb, junto con los otros 10 espías, fueron a ver la tierra prometida, Jericó específicamente, vieron muros, ellos dijeron, llegan hasta el cielo. Hay gigantes allá. ¿Okay? Y los otros 10 espías dijeron, no podemos. Josué y Caleb vieron exactamente lo mismo. Pero ellos tuvieron otra actitud. Ellos dijeron, los comeremos como pan. Como pan. ¿Sabes? El pan es alimento. ¿Verdad? Entonces, ellos en vez de ver un desafío, un gigante que no podían vencer, o algo imposible, una circunstancia tan adversa que no pueden salir de ahí, ellos dijeron, esto es pan. Esto será alimento para nosotros. Esto nos va a alimentar y nos va a hacer más fuerte. ¿Cómo estás viendo las circunstancias que te dicen que es imposible hacer lo que Dios te llamó a hacer? ¿Estás considerando que son gigantes y tú te ves como una cucaracha al lado de esos gigantes y de esos muros? ¿O estás viendo pan? Estás viendo una oportunidad para ver la gloria de Dios. Pablo dijo, nos gloriamos en nuestras debilidades. Pablo dijo, nos gloriamos en nuestras tribulaciones. ¿Te vas a gloriar cuando estás siendo desafiado?
alabando al Señor y confiando en Él? ¿O vas a tener esa mentalidad, no puedo? Al fin y al cabo, es tu decisión. Pero estoy aquí para animarte. Estoy aquí para decirte, Jesús ha hecho todo y ha provisto todo lo necesario. Es glorioso cómo vemos a David y a todos los que leímos ahí en Hebreos. Pero hoy día nosotros tenemos un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Antes, el Espíritu Santo venía sobre ellos. Hoy día, el Espíritu Santo está en nosotros. Y el Espíritu Santo nos guía a toda la verdad. Y de eso quiero hablar en el siguiente video, en la siguiente clase. ¿Cómo podemos ser guiados por el Espíritu Santo para llegar a la meta? Para hacer lo que Él nos llamó a hacer. Tú tienes un propósito enorme. No dejes que las circunstancias te mientan. No dejes que los desafíos te digan que tú no puedes hacerlo. Dios te llamó a hacer lo imposible, tú puedes hacer lo imposible. No con tus fuerzas, sino por su gracia. Gracia no solamente es un favor inmerecido, también es habilidad o poder. Tú tienes el poder de Dios, la gracia de Dios para hacer lo que Él te llamó a hacer. Habilidad que tú no tienes, pero que Él te da y Él provee cuando tú decides caminar en lo que Él te llamó a hacer. Bueno, mira cómo lo dice en Romanos capítulo 12. Así como nuestro cuerpo tiene muchas partes, el versículo 4, y cada parte tiene una función específica, el cuerpo de Cristo también. Nosotros somos las diversas partes de un solo cuerpo y nos pertenecemos unos a otros. Dios en su gracia nos ha dado dones diferentes para hacer bien determinadas cosas. Por lo tanto, si Dios te dio la capacidad de profetizar, habla con toda la fe que Dios te haya concedido. Si tu don es servir a otros, sírvelos bien. Si eres maestro, enseña bien. Si tu don consiste en animar a otros, anímalos. Si tu don es dar, hazlo con generosidad. Si Dios te ha dado la capacidad de liderar, toma la responsabilidad en serio. Si tienes el don de mostrar bondad a otros, hazlo con gusto. Gracias por conectarte con nosotros. Estamos muy contentos de poder compartir y aprender junto a ti. Sabemos que es de bendición este estudio para tu vida. No olvides suscribirte a nuestras redes sociales y compartir este contenido. Nos vemos.